Hola, bienvenidos una vez más a nuestros talleres muy creativos, siempre aprendemos a hacer cositas muy interesantes, proyectos que nos alegran la vida. Y bueno, este proyecto va dirigido a los niños específicamente porque este mes estamos celebrando el mes de los niños y queremos divertirnos haciendo algo tan lindo como esto. Miren, la alcancía de superhéroe, y que ustedes después, ya cuando veamos cómo hacemos esta, pueden hacer del superhéroe favorito que ustedes tengan, de un personaje específico que ustedes quieran, pero bueno, ya vamos a ver cómo vamos el paso a paso y de ahí ustedes van tomando todas las ideas para que hagan el proyecto que ustedes quieran. Además, es muy importante que desde pequeños empecemos a crear y a desarrollar el hábito del ahorro. Ustedes van a ver lo importante que es que aquí en este huequito vamos poniendo de monedita en monedita, y cuando venimos a ver, a que no adivinan, podemos tener o conseguir algo que anhelábamos y que no, de pronto no podíamos porque no teníamos todo el dinero, pero si somos constantes, poquito a poquito, llega el momento en que esto lo llenamos y ¡pum!, lo partimos y conseguimos lo que queremos. ¿Listo? Entonces, además de divertirnos, de entretenernos, de aprender, vamos también a empezar a desarrollar poco a poco ese hábito del ahorro. Y durante el proyecto y durante el proceso que vamos haciendo, vamos a estar hablando mucho de esto porque es muy importante que los niños entiendan esa importancia que tiene ser juiciosos con nuestro dinero, ser juiciosos con el ahorro, porque ese es el medio que tenemos para conseguir muchos de los sueños y los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Bueno, entonces aquí, miren, les presento, aquí la voy a poner para que ustedes, aquí más atrasito, para que ustedes se inspiren y vean qué vamos a hacer. Primero que todo vamos a revisar los materiales que recibieron en su kit. Para todos aquellos que ya tienen el kit, bueno, primero recibieron la cerámica. Este material es cerámica, tenemos que tener cuidado porque es un material que se parte fácilmente. Aquí en Colombia le decimos bizcocho, pero bueno, muchas personas molde básicamente. Él viene así en blanco, algunos están cerraditos, otros tienen este huequito, por lo tanto, algunos, los que está cerraditos, lógicamente no recibieron la tapita. Los que vienen con el huequito abajo, pues tienen esta tapita que simplemente la vamos a colocar cuando terminemos el proyecto. Además de eso, recibieron la pintura, una pintura azul, que es la que vamos a usar aquí, silicona, recibieron una brocha pincel, esta de 1 pulgada, unas tijeras, un par de ojitos móviles, aquí los tenemos, unos ojitos móviles que los voy a poner por acá. Recibieron estos 3 colores de foamy escarchado, uno azul, uno rojo, uno blanco, y por supuesto recibieron estos moldecitos. Con esto se nos va a hacer muy fácil, por eso si a ustedes les gusta el proyecto y después lo quieren hacer, lo ideal es que estos moldecitos los guarden o los pasen a una cartulina y los tengan guardaditos para que le puedan seguir sacando provecho. Listo, ya revisamos nuestros materiales, ya vamos a comenzar, pero antes de comenzar tengo una recomendación muy importante que les voy a... bueno, y también les agradezco que se consigan un plumero, un bolígrafo, un lápiz, porque vamos a marcar en el foamy, entonces les recomiendo que lo tengan ahí a la mano. Antes de comenzar, como les decía, que quiero hacerles una recomendación muy importante. ¿Cuál es? Como vamos a usar pinturas, no vamos a dañar la superficie sobre la cual vamos a trabajar, entonces les sugiero que busquen un pedazo de plástico, puede ser, en este caso, miren, yo me conseguí una bolsita plástica, y simplemente la voy a colocar sobre la superficie que voy a trabajar. Entonces voy a ponerla así, y así evitamos que si se nos cae, se nos derrama la pintura, vayamos a dañar nuestro mantel o la mesa o no sé, la superficie en la que ustedes estén trabajando. Entonces ya una vez colocamos el plástico, ya sabemos que ahí puede derramarse, se nos puede regar la pintura, puede haber cualquier accidente que
se suelen presentar cuando hacemos este tipo de proyectos, pero no va a pasar nada. ¿Listo? Ahí está. Ya, ahora sí quedamos con nuestra mesa, con nuestra superficie bien organizadita. Es importante mantener el orden también. Eso es algo que siempre tenemos que tener muy presente para evitar accidentes. Listo. Bueno, entonces ya estando listos, quiero también darles otra recomendación. Resulta que a veces nuestra ropa también la podemos dañar, la podemos salpicar con pintura, entonces les sugiero que busquen un delantal que tenga por ahí el papito, como este que tiene el papito de esta casa, o que de pronto tengan una camiseta que ya no usen, o una camiseta vieja del papá o de la mamá, y no la vamos a colocar. ¿Por qué? Porque no queremos dañar tampoco nuestra ropa, ¿cierto? Entonces ya asegurando nuestra ropa y asegurando la superficie de donde vamos a trabajar, vamos a arrancar. Hay algo también muy importante que les quiero comentar, y es que para este proyecto solamente tenemos que tener, no hay más, todo lo que ustedes recibieron ya no necesitan más nada, es solo esto, ya no tienen que ir a buscar tijeras, aparte ya ustedes tienen su kit. Bueno, para aquellos que no tienen el kit, ya revisamos qué es lo que necesitan, lo pueden conseguir en los almacenes de cerámica, en las papelerías, ahí pueden conseguir pues los materiales. Para seguir, y que no lo había hecho, no me he presentado, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Lupe Pinillos, de Fiesta Box BAQ. Los invito a que me sigan en Instagram, me gusta que ustedes me compartan sus fotos, me gusta verlos por allí, entonces ojalá y se suscriban o entren y vean en la página todos los proyectos que hacemos, todas las decoraciones que hacemos, y bueno, bienvenidos por allá y también por ahí. Lo que necesiten me pueden escribir, que con mucho gusto yo les voy a responder. Bueno, entonces ahora sí, manitos a la obra. ¿Listo? Vamos pues. Entonces arrancamos. Vamos a tomar nuestro chonchito, que en este caso lo vamos a pintar del Capitán América. Entonces ustedes antes de abrir su pinturita, bátanla bien, porque las pinturas tienden a secarse en la parte de arriba a ponerse un poquito duras. Entonces así ayudamos a que ellas se nos mezclen y estén siempre listas para usarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a empezar a pintar otra cosa que también es importante, que tengan de pronto un papel absorbente, una toallita, unas servilletas, un trapito viejo, para que puedan colocarlo también, y allí ya después colocamos nuestro pincel para no manchar más nada. Miren que tratamos de trabajar sobre unas superficies limpias, siempre vamos a tratar de no untarnos tanto, de ser cuidadosos con los materiales para pues que nos rinda mucho. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra brocha y sin necesidad de embadurnarla todo, miren que solo la puntica, con mucho cuidado vamos a empezar de la parte de adelante hacia atrás para que nos quede mucho más fácil. Hay que distribuir muy bien la pintura. Lo ideal es, miren, no así trazos largos, sino trazos cortos. Vamos levantando, vamos poniendo, y miren qué lindo este azul. ¿Listo? Cuando pasen muchos días y ustedes tengan su pintura, de pronto ven que si su pintura está un poco espesa y si es pintura de agua, ustedes lo único que tienen que hacer es agregarle un poquito de agua a esa pintura y listo, ya la pintura les queda otra vez al 100% para su uso. Este proyecto, si lo hacemos así, paso a paso, es muy rápido, muy fácil, van a ver que es muy divertido, además nos sirve para decorar nuestra habitación, van a ver qué lindo se ve y yo estoy segura que ustedes le van a sacar mucho provecho. Bueno, ven cómo vamos avanzando. Justo aquí en el huequito por donde vamos a meter todas nuestras moneditas de ahorrar, ahí nos damos cuenta bien y metemos bien la brocha pincel para que
toda la superficie quede azul, quede pareja, que no nos quede nada blanco. Y así, miren, ya cómo vamos. ¿Sí ven? Es muy rápido. Y si ustedes necesitan de pronto la ayuda de sus papitos, pues ellos también. Estas son actividades que son muy bonitas para compartir en familia. Después pueden comprar más cerámicas con otros motivos. Y ya saben que esto no requiere de mayor destreza, no es nada complicado. Y pueden hacer proyectos con sus hermanitos, los que tienen hermanitos mayores, menores, con sus papitos, si viven sus abuelitos con ustedes, o con sus amigos simplemente, amiguitos del colegio, o vecinos. Cuando ella se está secando, de pronto ustedes ven que se ve como un poquito como una textura, no se preocupen. Esa textura, en el momento que la pintura se seca, ya ella se va desapareciendo. Otra cosa es que también puede suceder que nuestro pincel bote un poquito de los pelitos como este, y entonces ahí cuando ya ella se seca, déjenla así, y cuando ella se seque, ustedes con sus deditos retiran. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que se seque y revisamos. De pronto pasa que yo desde este ángulo veo que está todo listo, le doy mis últimos toques y ya yo creí que estaba todo listo. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes tienen que girar su chonchito. Ah, miren, de este lado me falta un poco. Entonces termino para que toda la superficie quede pareja y quede azul. Puede ser o en el tono que ustedes después aquí vi que tenía un pelito, mírenlo, ahí está. Pero ya cuando él se seca, no lo traten de quitar cuando esté húmedo, porque lo que van a hacer es que se van a embadurnar mucho sus deditos y al final él se va como que a pegar más. Déjenlo que él se seque. Una vez él esté seco, uno simplemente hace así, como que pasa el dedito un poquito con fuerza y él se despega automáticamente. Bueno, ya tengo mi cerdito listo. Voy a esperar que se me seque. Aquí me voy a limpiar un poco. Me permiten un pañito húmedo. Yo también me ayudo mucho con los pañitos húmedos. O de pronto ustedes tienen una toallita húmeda en su casa. Y el poquito de pintura me lo quito inmediatamente para evitar que se me pegue más. Entonces, miren ya. Tengo mis manitos limpias. Eso es lo que queremos. Que toda nuestra superficie, que nuestras manos... Y mientras tanto, mientras nos limpiamos las manitos, vamos esperando a que el secado de la pintura se dé. Tapamos nuestra pintura. Acuérdense de tapar muy bien su pintura, porque de este tarrito de pintura, de algo así, miren, ya como ustedes ven, ya yo lo he usado varias veces. Rinde mucho, pero debemos tener el cuidado adecuado para que no se nos seque y no se nos dañe la pintura. ¿Listo? Entonces miren, ahí quedó. Se me pega un poco porque lógicamente abajo estaba un poquito húmeda. Aquí la dejo. Voy a quitar esto, voy a limpiar una vez más. Aquí yo siempre al lado mío mantengo una caneca. Esta brocha, inmediatamente ustedes terminan de pintar. Bueno, otra cosa antes de seguir, cuando él ya se seca completamente, como este caso, él se seca muy rápido, realmente el secado no tarda más de 4 o 5 minutos. Una vez se seca, volvemos y rectificamos, porque a veces la pintura no queda pareja. Entonces, en aquellos lugarcitos donde veamos que aún se ve un poco de sombra, se ve un poquito el fondo blanco, bueno, con esa misma brochita, sin empaparla tanto, vamos a corregir esos pedacitos. ¿Listo? Aquí están y ya. Yo creo que ahora sí, me quedó bien parejita. Voy a colocarla aquí y listo. Entonces, yo voy a dar mi brochita para que inmediatamente me la laven y así evitar que la brocha se dañe. Entonces, una vez ustedes terminen de usarla, lávenla inmediatamente. Levántense, dejen, mientras tanto van esperando que su cerámica se les seque. Limpien el área de trabajo para darle el tiempo de secado. Y ahí vamos ganando un poquito de tiempo. Igual vamos manteniendo nuestra superficie
siempre limpia. Eso es muy importante porque si la superficie está limpia, nosotros también vamos a tener nuestras manos limpias, vamos a evitar que se nos enreden unas cositas con las otras, que se nos vaya a partir nuestra cerámica. Bueno, siempre es importante en cualquier proyecto que ustedes tengan, cualquier manualidad, cualquier tarea que ustedes hagan, tener su superficie de trabajo muy limpia. ¿Listo? Bueno, aquí está, miren, aquí me doy cuenta, rectifico, veo, miren aquí que hay un pelito más de la brocha, lo retiro, por aquí hay otro, él automáticamente, uno solo le hace así un poquito y ellos se caen enseguida. Esta brocha mía soltó varios pelitos. Bueno, ya ahí revisé, ya tengo mi marranito listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reservarlo, lo vamos a dejar allí que él continúe su proceso de secado y yo voy a empezar a cortar con ustedes todo lo que va a llevar el de adorno. ¿Cómo vamos a cortar? Ahí vamos a estar pendientes de un tip para la alita esta que él tiene acá, para que no nos vayan a quedar las dos del mismo lado. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a cortar? Como ustedes ven, el círculo, cada círculo tiene un color diferente. Entonces dice rojo, blanco, rojo, azul. Ahí está cada tamaño. Como ven, el rojo tiene dos, uno grande y uno mediano, el blanco uno solo y el azul uno solo. Entonces vamos a empezar por cortar el blanco. ¿Qué hacemos? Tomamos nuestro foamy escarchado, o si ustedes no tienen el foamy blanco, vamos a voltearlo y en la parte de atrás donde no hay escarcha, primero vamos a cortar nuestros moldes. Esa es la primera parte. Vamos a cortar nuestros moldes, este que dice rojo, aquí, que nos quede, no hay prisa, tenemos que trabajar con mucha paciencia. Aquí está el rojo, aquí vamos por el blanco. Listo, ya casi terminamos el blanco. Aquí está nuestro molde blanco. Aquí, como estoy en la punta, voy a aprovechar y voy a cortar el azul que está al final de mi hoja de moldes. Aquí está mi molde azul, ahí está, perdón. Y aquí vamos con nuestro molde blanco. Perdón, el otro rojo. Normalmente es muy importante esta forma de cortar. Tratemos de no mover tanto la tijera, sino más bien la superficie o el material que estamos cortando, y así nuestro corte nos queda un poco más pulido, nos queda como sin tanta marca. Bueno, seguimos con el alita, con las orejitas que tiene él. Vamos a cortarla y ahorita la transferimos a nuestro foamy. Aquí, listo, miren, ya la corté. Ahora vamos por la letra A del Capitán América, pero como les dije, ya después ustedes hacen sus propios moldes con el personaje que a ustedes les guste. Cortamos aquí, aquí y aquí. Para la parte del centro de la A, simplemente doblamos un poquito, así, miren, esta es nuestra A. Yo la doblo así por la mitad para poder cortar ahí la puntica, miren, ahí está dobladita por la mitad. Entonces yo corto aquí esta puntica y ahora corto hacia arriba y vuelvo y la abro. Y listo. Ahí me queda ya mi A lista, miren. ¿Ya? Bueno. Y ahora vamos a cortar nuestra estrella. Si ven, todo es muy fácil. Desarrollamos las destrezas. Nos concentramos, nos divertimos. Y bueno, como les dije, vamos a seguir hablando de la importancia del ahorro. De pronto, cuando a nosotros en el colegio nuestros papitos nos dan, ya los que están más grandes, que les dan
dinero para la merienda. Ya listo, terminamos, ya saben, botamos lo que no estamos usando y aquí reservamos nuestros moldes. Aquellos que los papitos les dan dinero para la merienda, esta también es una forma en la que podemos ayudar a que nuestros ahorros crezcan aquí en nuestra alcancía. Bueno, vamos a empezar vamos a hacer primero el escudo. Entonces vamos a empezar en el orden del escudo para que les quede fácil. Primero que tenemos un círculo rojo, entonces colocamos esta es la parte, si ven que esta es la parte escarchada que se ve brillante, la otra parte es lisa, es mate. Vamos a escribir o transcribir el molde del lado que es mate, del lado que no tiene brillo. Entonces volteamos nuestro foamy, colocamos nuestro molde y con la ayuda de un bolígrafo, un marcador, un lápiz, ustedes simplemente van a colocar su molde y esto es lo que van a tener. ¿Sí ven? Ahí tenemos ya nuestro molde rojo. El primero. Como yo sé de una vez que hay otro molde rojo, aprovecho y de una vez lo coloco al lado. Traten de unirlo, que no les quede tan separado porque ahorita vamos a necesitar más rojo. Entonces, y además porque hay que ser muy conscientes de que los materiales los debemos aprovechar al máximo. Entonces debemos ser ahorrativos, no solo con dinero, porque esto cuesta dinero. Entonces si desperdiciamos los materiales, quiere decir que estamos desperdiciando nuestro dinero también. Ya saben, miren, aquí yo voy dándole la vuelta más al foamy, que la tijera casi que la tengo, miren, casi quieta, y yo voy moviendo mi foamy. Y ahí tengo mi primera parte del escudo. Y ahora voy a cortar el escudo, el rojo pequeño, la parte pequeña del escudo. Ahí, miren, yo voy dándole la vuelta con esta manito que sostengo el foamy. Yo la voy moviendo y así evito tener como tantos quiebrecitos. Bueno, miren, aquí va nuestro segundo. Listo. Voy a reservar un momento el rojo porque primero dijimos entonces que íbamos a hacer el escudo. Aquí tengo estos dos moldes, los guardo. Ya saben, traten de guardarlos porque así va a ser más fácil después para que ustedes hagan su proyecto. Vamos con el blanco. Dice que tenemos en el escudo un solo blanco, mírenlo, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Este es el lado brillante, por ahí no vamos a escribir. Volteamos y por el lado mate colocamos nuestro molde acá en la punta. Y con la ayuda de nuestro marcador, bolígrafo, lápiz, hacemos nuestro molde, lo pasamos y esto es lo que vamos a obtener. Entonces, igualmente, vamos a cortar, ya saben, miren que yo hago este movimiento. La tijera básicamente está como muy quietica y yo voy moviendo mucho el foamy. Así. Ahora pongo aquí. Sigo moviendo mi foamy con mi mano izquierda. Ahora los que son derechos, los que son zurdos, pues es al revés. Ahí queda mi blanco. Y ahora me dicen, ya el blanco entonces lo reservo con los otros dos que ya corté. Y ahora me dice que tengo un círculo azul más pequeño. Ya saben, el lado brillante no vamos a escribir por ahí, vamos a escribir en la parte de atrás. Hacemos, lo colocamos con nuestro dedito, lo sostenemos, miren, ahí yo pongo mi dedito en la mitad del molde para que no se me mueva y sobre eso trabajo. Ya tengo mi otro molde, mírenlo, ahí se alcanza a ver. Pongo mi molde aquí, ya lo tengo y hago exactamente lo mismo, miren, la tijera está quieta, yo empiezo a mover mi foamy con mi manito y listo. ¿Ok? Aquí me quedó un poquito como al dibujarla creo que no lo hice tan bien, pero ustedes, ahí es donde ustedes analizan, bueno, de pronto pinte mal, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya acabé el azul, el rojo. ¿Qué más tiene el escudo? ¿Qué nos hace falta? La estrella, ¿verdad? Entonces, vamos
a cortar el molde. Aquí está mi molde de la estrella, busco el foamy blanco y al lado, porque este pedacito lo necesito largo, al lado de donde corté el círculo, ya saben, no del lado brillante, sino del lado mate, voy a colocar mi estrellita que es mi molde y con la ayuda, ya saben, miren, este dedito apoya el molde y con esta mano dibujamos lo que queremos, que en este caso es nuestra estrellita que la vamos a colocar como la parte final del... Miren, aquí tengo mi estrellita que la hice con el molde, la coloco el molde aquí y voy a proceder a cortar. Aquí sí es como no es tan redondo, sino más, entonces voy cortando con mi tijerita y ya casi vamos a tener lista la estrella también, que es parte fundamental que identifica el escudo del Capitán América. Miren, y ahí tengo mi estrellita. Vamos a armar el escudo. Listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la silicona. Ustedes recibieron la silicona. ¿Qué hacemos? Ahora sí, vamos a trabajar sobre el lado brillante porque queremos que todo nos quede muy lindo, muy brillante. Entonces, colocamos nuestro primer círculo, que es el más grande, el rojo de primero. Después viene, miren, ahí están los tamaños. En ese mismo orden lo vamos a colocar. Grande, medio mediano, más pequeño, hasta el más pequeño. Entonces, ahora el rojo, vamos a colocarle el blanco encima. Pegamos, ponemos la silicona del lado mate. ¿Listo? Del lado que no tiene brillo. Entonces, le pongo mi silicona. La silicona se me tapó un poco aquí, se me secó. Acuérdense de tener una bolsita de basura o una canequita al lado siempre para que vayan colocando sus desechos. Miren, yo ahí coloqué mi silicona, la pongo sobre el círculo rojo, el blanco sobre el rojo y miren, ya vamos creando nuestro escudo. Es la primera parte. Ahora dice que viene otra vez uno rojo. Miren. ¿Qué hago? Lo mismo, no del lado brillante en este caso, sino del lado mate. Coloco silicona, no tanta ni tan poquita, pero que no sea que cuando vayamos a colocar se nos salga, porque entonces se va a ver como mal terminado. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Ahí ustedes, la silicona líquida tiene la ventaja que ya tiene un tiempo de secado no tan inmediato como la silicona de la pistola caliente, entonces nos da de pronto si yo me moví, que no coloqué el círculo donde era, en ese momento nos da el tiempo de rodarla, de moverlo, para poder obtener que nuestro resultado final sea lo que nosotros queremos. Entonces esa forma de usar la silicona nos permite aprovechar. Si en algún momento nos equivocamos, poder corregir. Entonces, miren, así vamos. ¿Qué nos falta? Nos falta el tercer círculo, que ya lo vamos a colocar, lo mismo. Y listo, miren. Ahí está. Y ya casi. ¿Sí ven qué lindo? Ya vamos casi que terminando nuestro escudo. Ahora nos falta colocar la estrellita. Entonces miren también lo mismo aquí, justo en la mitad del círculo azul. Vamos a colocar nuestra estrella. Y listo. Aquí vamos. Vamos a colocar con mucho cuidado nuestra estrellita. Y ahí está nuestro escudo del Capitán América. Él aún está húmedo, no lo podemos pegar. ¿Qué hacemos? Vamos a colocarlo, ponemos nuestro dedito encima, ya vimos que está bien, que todas las partes se ven como debe ser, entonces vamos a dejarlo ahí reservadito para que se seque y cuando ya lo vayamos a colocar en el chochito ya esté listo. ¿Qué nos falta? Ya hicimos el escudo, vamos a hacer el cinturón para poder colocar. Ustedes recibieron un pedacito de foamy. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes van a comprar el foamy aparte, necesitamos si ven,
quiero mostrarles el detalle. Este pedacito, que es el cinturón, empieza justo aquí en donde empieza la pancita del chonchito y va hasta, pero no va hasta la otra parte. Llega como un poquito más abajo de la mitad. Eso nos hace que ahorremos también material, no hay necesidad de ponerlo porque ya de ahí en adelante va a ir el escudo, entonces no lo vamos a necesitar. Entonces simplemente ustedes miden, bueno, cojo el chonchito, mido y más o menos sé que es hasta ahí, no necesito llevarlo hasta el final. ¿Eso cuánto mide aproximadamente para este molde? ¿Por qué les digo yo que tienen ustedes mismos que medir? Porque cada molde es diferente y si ustedes de pronto tienen una alcancía que es un chonchito más grande o uno más pequeño, no va a aplicar la medida que yo les dé aquí, ustedes tienen que sacarla, entonces es simplemente medir desde donde empieza la pancita, dar la vuelta y listo. No tienen que llegar hasta el final porque acuérdense que de este lado, aquí donde tengo esta manito, aquí, ahí va a ir el escudo, entonces esa parte no se va a notar, entonces no hay necesidad de que llegue hasta el final. Aquí sí porque se va a ver. Listo, entonces ya yo tomé la medida y trazo aproximadamente 2 centímetros. O si no tienen la regla, un dedito y un poquito. Un dedito, ustedes ponen su dedito y calculan un poquito más, un dedito y medio. Entonces yo voy a colocar 2 centímetros, si tienen la regla y quien los ayude, 2 centímetros y 2 centímetros. Trazo una línea, así, y ya está. Esto es lo que yo voy a necesitar como base para mi cinturón. ¿Listo? Entonces, vamos a cortarlo. Aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro marranito. Esto sí lo vamos a pegar de una vez para que él también se vaya secando mientras hacemos el resto de nuestro proyecto. Voy a tomar, miren el marranito, aquí está. Este es el frente, entonces justo aquí como en la mitad, si ven aquí hay una patica, aquí está la otra. En la mitad de las paticas yo voy a pasar mi cinturón, entonces voy a echarle la silicona, ya saben, que no se les vaya a regar, que sea una silicona que sea suficiente para que nos quede bien pegadita, pero no esa cantidad que cuando pongamos nuestro dedito ya se nos salga y entonces se ve como mal acabado nuestro trabajo. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy pulidos para que nuestro trabajo se vea bonito. Y una de las cosas más importantes es saber usar la silicona, porque la silicona, si no la usamos adecuadamente, cuando se seca se ve como un pegado ahí, que eso no está bien. Otra cosa también es que, miren, yo estoy hablando con ustedes, ya yo le eché la silicona, yo estoy esperando un poquito porque la silicona líquida tiene un tiempo de secado y es bueno dejarla un poquito antes de ponerla en la otra superficie para que cuando ya yo la ponga realmente se pegue de una vez. Entonces ya, como les dije, miren, aquí está mi chonchito, ahí está, de lado. Voy a medir aquí en la mitad de las dos paticas, que es más o menos en ese punto donde tengo mi dedo, y ahí voy a colocar esta puntica del foamy. ¿Listo? Ahí, qué pena para yo poder ver también, y la voy a llevar hasta el otro lado. Ahí. Miren, eso fue lo que hice. Si ven que aquí no llegó hasta el final, no importa, porque ahí va a ir el escudo. Lo pego bien, me ayudo con mis manitos. Miren. ¿Sí ven qué lindo? Bueno, entonces yo voy a dejar a mi chonchito que se vaya secando el cinturón. Ya tengo ahí como para que ustedes vean cómo va la cosa. Tenemos una parte del cinturón, ahora tenemos que poner, miren, ahí iría el escudo, ¿cierto? Pero entonces tanto el escudo como el cinturón están en su tiempo de secar. Permítanme aquí, como todavía la pintura está un poquito. Bueno, mientras tanto nosotros, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Nos toca hacer estos cuadritos, que son unos rectángulos pequeñitos que vamos a colocar sobre nuestro cinturón. Nos falta hacer las dos alitas que tiene él acá y
la letra A. Bueno, como vemos, para las alitas necesitamos el color del foamy blanco. Aquí está. Ojo con este detalle, porque si cortamos las dos alitas del mismo lado, cuando yo las vaya a pegar, entonces me quedan mal. Tenemos que colocar, aquí les voy a mostrar. Este es mi foamy del lado que no es escarchado, entonces aquí yo tengo, miren, aquí está mi alita, ¿sí? Aquí va una, ahora la otra, cuando ya yo pinte esta, la otra, volteo mi foamy, mi molde y la pinto del lado contrario, o sea, así, como si fuera una, volteo como si fuera un espejito y coloco la otra. Aquí lo voy a hacer delante de ustedes para que quede claro. Yo tengo aquí esta, voy a pintarla, miren, ahí voy, hago mi alita, listo, ahí quedó. ¿Qué hago? En este momento la levanto y la pongo hacia acá. Miren, ahí la tengo, ya la pinté. ¿Qué tengo que hacer? Esta alita ahora la voy a voltear así, le doy la vuelta y la pongo así. Ahí justo enfrente la dibujo también. Esto para que me queden, porque si las hago las dos de la misma forma, entonces cuando yo las vaya a pegar en el chonchito, me van a quedar las dos alitas como las dos para el mismo lado, y lo ideal es que una me quede para abajo, o sea que las dos se vean como así. ¿Ya ven? Eso es lo que necesitamos. Vamos a cortar rápidamente nuestra alita, la derecha y la izquierda. ¿Listo? Aquí tengo la primera. Y vamos con la segunda. Bueno, acuérdense de meterle muchas moneditas a ese marranito, ahorren para el juguete que quieren, para ir a comer helado con los papitos, para, bueno, el proyecto que ustedes tengan que quieran mucho. Miren, ahí tengo mis dos alitas. Lógicamente, cuando yo las voy a colocar, ellas irán así. Ah, no, ellas van es así, ellas van es al contrario. Esta parte que es como los rombitos, como ella va hacia arriba. Entonces, esta va así y esta va así. Ahorita que ya coloquemos los ojitos y la A, hacemos el resto. La A también va en blanco, entonces seguimos haciendo lo mismo. Cogemos nuestro pedazo de foamy, no del lado escarchado, sino de la otra parte. Aquí tengo mis dos alitas. Y voy a pintar la letra A. Si ustedes ven que a veces los cortes son un poquito complicados porque son como un poco más finitos, bueno, no hay problema, pídanle ayuda a su papito, a su mamita, a sus abuelitos, a una persona adulta que esté con ustedes y que les dé la manito para que puedan terminar su trabajito. ¿Listo? Miren, ahí está la letra A. La voy a recortar con mucho cuidado. Tienen que también, cuando usen tijeras, hay que tener también mucho cuidado. Esta es una recomendación muy importante. Ya yo saqué mi A. Entonces ahora voy a cortar este pedacito. Ya voy a terminar la aquí. Hice un poquito, miren. Ya va la A. Acuérdense, lo mismo que hicimos cuando cortamos el molde de papel, vamos a doblar un poquitico. Miren, esta es yo la doblo por la mitad, me va a quedar así, ¿sí ven? Y ahí hago el corte, aquí está, mírenlo, esta es mía y ahí yo la doblo por la mitad y ahí veo dónde está el molde, ahí corto una puntica, es como un triangulito lo que tengo que cortar, un puntico arriba, un puntico ahí. Hice dos cortecitos. Cuando la abro, miren, ahí está mi A. ¿Listo? Esa A la vamos a colocar, ya vamos a buscar nuestros ojitos, que yo los tengo por acá, y ya vamos a empezar. ¡Ah, no, mentira! Todavía nos falta una parte, este es el molde. Nos falta esto, que es del cinturón, que para eso no necesitamos molde, porque simplemente vamos a coger del foamy rojo
Y vamos a medir también 2 centímetros para que nos queden del mismo ancho de que hicimos el cinturón. Y ahora les explico. Entonces hacemos una rayita también. 2 centímetros de cada lado. Ay. Y aquí miren, corto este pedacito de foamy y me va a quedar esta tirita. ¿Qué voy a hacer con esta? Corto también como un dedito de ancho varias veces. Yo mido con mi dedito y corto varios. Todas que me queden, miren, yo pongo mi dedito, todas que me queden muy similares, o si quieren ponen encima la primera que cortaron para que todas les queden iguales y de ahí van cortando. Yo creo que se necesitan aproximadamente unas 5. Cortamos 5 pedacitos, 5 o 6. Ahora probamos. Vamos con 3, 4 y 5. Por lo pronto voy a cortar 5. Si necesito más, pues ahora ahí tengo el pedacito. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a colocar, aquí está mi foamy, entonces pongo un poco de silicona y coloco un pedacito del que acabé de cortar. Ahí, ya ven, ahí donde comienza, justo donde comienza el primero, ahí coloco mi primer pedacito, mido como un dedito también y después de ese dedito coloco otro poco de silicona y allí coloco mi otro cuadrito, mi otro rectángulo y miren, esto es lo que vamos viendo. Aquí yo emparejo, veo de pronto que ahí lo he dejado un poco torcidito. Ahora voy, mido con mi dedito la distancia, pongo otro poco de silicona y vuelvo y coloco otro. Y miren, ya ven, ahí se va viendo mi cinturón. Vuelvo y mido con mi dedito y esto me da aproximadamente en este punto y coloco otro y ya miren, ahí está casi listo mi cinturón. Antes de poner el último yo mido, sí, ahí todavía me falta, entonces coloco mi dedito y pongo el último pedacito de rojo, que es el que me va a... Este me quedó como un poco ancho. Yo ahí, antes de colocarlo, lo reviso, que todos estén igualitos y lo pongo. Acuérdense siempre de hacer presión con sus deditos, porque la silicona, como es líquida, ella se demora un poquito en secar y si no le hacemos buena presión, ¿qué sucede? Que nuestro material se puede rodar. Entonces ustedes estén pendientes, que no se les ruede, hagan la presión con el dedito. Vamos a colocar, miren, ahí ya, vamos a colocar, yo prefiero, vamos a hacer algo, vamos a dejar el escudo para colocarlo, como vamos a seguir manipulando nuestro chonchito para colocar sus alitas y sus ojos, entonces de pronto podemos tumbar mientras tanto vamos a ponerle la silicona para que ella vaya haciendo su trabajo o su proceso de secado. Vamos a ponerle silicona, como ven, ahí en la mitad del escudo para después colocarla aquí. Pero por lo pronto vamos a ponerle y la vamos a reservar. Ella tiene un tiempo de secado más o menos de unos 3-4 minutos, entonces no va a pasar nada. Justo cuando yo la pegue ya va a estar en el punto y se va a adherir más fácil. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Yo dónde dejé la? Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder guiarnos y que nos quede muy similar a es, vamos a colocar la A para saber después dónde vamos a colocar los ojitos. Déjenme quito un poquito de silicona. Voy a limpiar este tarrito. Siempre la silicona tiende, eso tenemos que estar haciéndolo, a limpiar la boquilla del tarrito de la silicona para evitar que se nos empiecen a hacer como esos regueritos de silicona. Ahí con mucho cuidado, muy poquito. Ya yo le coloqué a la A y voy a ubicar mi A justo, miren, aquí está el huequito por donde voy a introducir las monedas. Y aquí está la frente de mi chonchito. Entonces, entre las dos orejitas y justo un poquito abajito de donde voy a introducir las monedas, ahí va la A.
están mis dos orejitas, ahí en la mitad, si yo veo, aprovecho, muevo. Ahí está mi A. Yo lo voy a voltear, la voy a analizar, ahí está bien, ya, listo. ¿Dónde van los ojitos? Lógicamente, van a cada ladito, justo donde terminan las dos paticas de la A. Ahí de cada ladito van a ir mis ojitos. Qué pena que voy a voltear, pero entonces si no lo hago, pues me quedan como un poquito torcidos. Entonces, ya ustedes saben, voy a poner un poquito de silicona en cada ojito. Ahí. Y aquí vamos a tratar de hacerlo. Si me queda un poquito torcido, yo estoy viendo allá con ustedes. Justo ahí abajito de donde está la patica de la A, miren, ahí termina la A y ahí abajito coloco un ojito. Aquí termina la otra patica de la A, ahí abajito coloco el otro ojito. Ahora yo voy a ver si me quedaron bien. Eso aquí tengo que subir un poquito. Eso siempre lo van a trabajar ustedes de frente a ustedes para que ustedes puedan ver si su trabajo les está quedando muy bien. Miren, ahí vamos súper bien. Vuelvo, en ese momento aprovecho y hago presión sobre la superficie de los rojitos que había pegado para que sigan. Bueno, ahora ¿qué voy a colocar? Voy a colocar las dos alitas. Recuerden que la parte de arriba es esta que es como la que va como en onditas. Entonces esta iría aquí y esta va de este lado, justo al ladito de los ojitos, debajo de las orejas. Entonces ahí nada más voy a tener que colocar esta es mi alita, solamente aquí en esta puntica, no la vamos a llenar toda, porque la idea es que ella quede así como paradita, como él usa su. Entonces solamente aquí en la punta. Vamos a ponerle a esta y vamos a poner en esta otra punta. Miren que yo solamente coloqué fue aquí un poquito y aquí otro poquito. Entonces esta va aquí, ahí las tengo las dos. Ya saben, debajo de las orejitas coloco una y coloco la otra. ¿Listo? Voy a voltear y creo que ellas van un poco como inclinaditas así hacia arriba, no van tan derechas, pero voy a voltear, reviso, inclino un poquito mi alita, ya saben, las vamos a inclinar un poquito como si quedaran mirando hacia arriba. Ahí están, esta está aquí, ahí está, esta se me bajó un poquito. Ahí tenemos que tener cuidado que la silicona, como les digo, está líquida, entonces se nos puede bajar. Entonces tenemos que estar pendientes que durante el proceso de secado la alita quede justo en el lugar para que no me quede una alita arriba y una alita abajo. ¿Listo? Entonces miren, ya como quien dice, estamos de un pelito ya, de un escudo estamos. Es importante que esta alcancía cumpla con el objetivo que, además de divertirnos mientras la hacemos, sea que ustedes empiecen un proyecto o realicen algo que quieren. Por ejemplo, yo quiero comprarme unos tenis o quiero ir a comer helado con mis papitos. Entonces aquí en esta alcancía vamos a ir poniendo poquito a poquito el dinero que vamos a necesitar para conseguirlo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo mi chonchito, ya de este lado está listo. Voy a colocar mi escudo de este lado. Ya yo le había puesto la silicona, ¿recuerdan? Entonces simplemente cojo mi escudo y aquí en esta puntica donde termina, ahí voy a poner mi escudo. Miren qué lindo. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Ahí vamos dando la vuelta. Ya ven que las alitas se me han bajado. ¿Por qué? Por lo que les expliqué. Porque la silicona aún no ha secado. Entonces, ¿cuál es mi...? Ahí tengo que volverlas a subir para que me queden como debe ir. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos, poner nuestro dedito no duro pero tenemos que estar pendientes. Miren que esta me quedó con el escudo de este lado, esta de este lado. No hay un orden, no tiene que ser, todos los escudos tienen que quedar de este lado. Miren cómo vamos, voy a ir recogiendo todo porque ya vamos a acabar nuestro proyecto. Aquí tengo mis moldes que los voy a guardar para hacer nuevamente
otro chonchito, otra alcancía y aquí ya tengo todo recogido, listo. Vamos a quitar esta pinturita de aquí porque quiero que ustedes aprecien bien lo que acabamos de hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció nuestra alcancía? Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, muy divertida. La pasamos muy bien, aprendimos y sobre todo que les quede ese mensaje del propósito del ahorro, que cuando nosotros ahorramos poco a poco, si no tenemos todo el dinero, poco a poco podemos conseguir lo que querramos, siempre y cuando seamos constantes en mantener ese hábito tan bonito de ahorrar de poquito en poquito y así podemos conseguir lo que nosotros queremos o soñamos. Bueno, sin más, les agradezco mucho por haber estado conmigo el día de hoy. Aquí, miren, aquí mi escudo se me escurrió porque la silicona no se ha secado bien. Mis alitas ya parece que quedaron bien, igual que estas. Y listo. Bueno, para un futuro encuentro, ya saben, aquí los estoy esperando. Les doy gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga y los espero en Fiesta Box BAQ. Por aquí, bueno, voy a mostrarles para que cuando vayan a Instagram y vean el logo, sepan cuál es. Miren, este es Fiesta Box BAQ, aquí está. Por allá los espero. Por favor, mándenme foticos, mándenme comentarios, que con mucho gusto, o si necesitan, tienen alguna inquietud o alguna duda, pues por ahí los estoy esperando. Entonces, pronto nos vemos y seguimos trabajando. Bendiciones.